Bueno, hoy es, en realidad hoy y mañana es paro docente, se habrán enterado, pero no tiene mucho sentido hacer un paro virtual, así que Hola, prefiero profe. que no pierdan la clase, ¿no? Nos quedan pocas. Después de esta creo que cuatro más, creo, o tres, bueno, cuatro y el parcial, ¿no? Creo. Pero hoy y mañana en realidad hay paro docente por el tema de las paritarias, ¿no? El jueves hay una reunión paritaria para ver si se puede modificar el 41% que se definió antes y que, bueno, por supuesto quedó muy atrás de la inflación del 70% que probablemente haya. Pero bueno, es un detalle nada más que les comento para que sepan. Si tienen clases presenciales mañana, por las dudas averigüen, pues quizás algún profesor no vaya. Bueno, la clase pasada estábamos viendo, aunque se interrumpió un poquito al final con el tema de apelativos, el, el tema fundamental era las referencias personales, o sea, la deixis personal dentro de la referencia personal. Que, para resumir, lo que vimos fue que la primera y la segunda persona del singular son deícticas. La tercera persona, singular, plural, masculino, femenino, no son deícticas. Pueden ser referencias personales si se refieren a personas, pero no de manera deíctica. Y la primera y la segunda plural tienen variantes. Depende del caso, hay que analizar si son deícticas o no son deícticas. Lo más importante es poder llegar primero a reconocerlos, por supuesto, siempre insisto con eso, reconocer bien los elementos, pero después tratar de interpretar eh, cómo funciona la inclusión del yo o la no inclusión del yo. Es decir, cómo se elaboran conjuntos de personas, cómo se mencionan conjuntos de personas mediante la deixis personal o la referencia personal en general. Eso es lo que vamos a ver después cuando empecemos con la parte práctica. Quizás hoy mismo si llegamos eh, por lo menos a empezar un poquito para que lo vean, porque los ejemplos que di en el momento, bueno, son ejemplos sencillos que les pueden servir, repásenlos, etcétera, piénsenlos, pero tenemos que ver textos reales, no ejemplos, eh, digamos, usados ad hoc en cada uno de los temas, sino ejemplos reales de textos que haya que analizar. Que después le voy a mostrar el texto que está analizado, no sé si ya lo encontraron, si no se los mando, que es el texto que yo analicé y que lo que les conviene, igual lo vamos a analizar acá en parte, eh, pero lo que les convendría es quizás analizarlo ustedes y después ver mis respuestas, por decir así, mis análisis, ¿no? Para ver si más o menos coinciden. ¿Sí? Mis análisis no son totalmente completos, pero son bastante completos. Y entonces, bueno, si ustedes reconocen los elementos y después encuentran que son los mismos que yo pongo, está bien, si no, tendrán que corregirlo. Eso en realidad lo pueden hacer con cualquier texto que haya en el campus, que hay una serie de textos para analizar. Lo que pasa es que en esos casos no está la respuesta y me lo tendrían que mandar a mí para que yo se los corrigiera, por lo menos en la parte de reconocimiento. La deixis personal, como vimos, o referencias personales en general, tiene como marcas, como palabras específicas donde se manifiesta, los pronombres personales, los posesivos y los verbos conjugados. ¿Sí? Ahí van a encontrar siempre una referencia personal. Primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Y dentro de esas referencias personales, las que son deícticas y las que no son deícticas. Eso fue el núcleo de la clase pasada, que pueden repasarlo con el dibujito del nosotros y el ustedes. Después empezamos a ver los apelativos, que
tiene que ver con la forma en que se mencionan a las personas, ¿no? Que son significativas, porque la forma en que uno se refiere a las personas, aparte de que pueda ser de primera, segunda, tercera, singular y plural, igual que la deixis, y que además cumplen funciones décticas, aparte de eso, la forma en que se mencionan a las personas es significativa en varios niveles. Primero, da una cierta información sobre la persona mencionada. Por ejemplo, el nombre. Qué sé yo, si yo llamo a alguien Carlos Pérez, se supone en principio que se llama Carlos Pérez. Y es una información que yo le estoy dando al otro. Es decir, que el enunciador le da al enunciatario sobre esa persona llamada Carlos Pérez. Si lo llama el doctor Carlos Pérez, hay otra información que se agrega, que es el hecho de ser doctor. Más allá de que doctor puede ser médico, abogado o simplemente tener un título de doctor y no incluye una especificación. Pero podría decir también el doctor en medicina Carlos Pérez. Hay más información todavía. Eso es importante. En determinados textos, dar el nombre completo y quizás dar también alguna información de este tipo, aunque parezca muy elemental, puede ser importante para el texto. ¿Sí? Por ejemplo, en textos periodísticos, cuando se menciona a un testigo, por ejemplo, si se dice que el testigo es cualquiera, alguien que pasaba por ahí, es una cosa. Y si se dice que era a lo mejor, no sé, un policía quizás, o un guardia de seguridad, o no sé, hasta un ingeniero, supongamos, y esto funciona mucho en la parte periodística, en los textos periodísticos, es como que su opinión vale más que la de otro cualquiera, porque puede tener ciertas cualidades de observación, de confiabilidad, de prestigio, etcétera. Esto es importante entonces, aunque parezca eh, una cosa muy elemental, como decía recién, muy obvia, pero la forma de llamar a las personas es significativa. ¿Cómo llamo a los otros? ¿Cómo me llamo a mí mismo? ¿Sí? Eso es para analizar. Se puede llegar a analizar. En algunos casos, y los que mencioné recién, hay objetividad, o por lo menos una pretensión de objetividad. Sabemos que en general todo enunciado es subjetivo, ¿sí? Por supuesto, y tenemos que tratar de interpretar esa subjetividad, interpretar la intención del autor, por qué usa esa expresión y no otra, eso es cierto. Pero el tema es que si yo digo el doctor fulano de tal, ese doctor no implica subjetividad, implica un elemento objetivo, que no tiene nada que ver con la verdad o la mentira. Capaz que no es doctor, no podemos saberlo. Pero el uso en el texto implica una cierta objetividad. Si yo digo que yo soy profesor y ustedes son alumnos, no hay ahí ningún tipo de subjetividad, porque de hecho es así. Yo soy profesor, ustedes son alumnos. También ustedes pueden ser profesores en otro terreno, digamos, pero en esta relación es esa la que está establecida. Yo soy profesor en la práctica y también como título. Tengo ese título que puedo mostrar. Entonces hay objetividad, más allá de la intención general, que siempre es subjetiva. Pero acá estamos tratando de ver cómo se manifiesta la subjetividad en palabras concretas y visibles, perceptibles, que eso es lo que vamos a ver después. Bueno, y también otra cosa que algo habíamos adelantado la otra vez respecto de los apelativos es que su uso muchas veces implica una relación social, de parentesco, de familiaridad o no, ¿no? Esto es la comparación que habíamos hecho la otra vez respecto de llamar a alguien el excelentísimo señor presidente fulano de tal, o llamarlo Beto, o con cualquier otro apodo, incluso alguno agresivo o insultante.
Entonces, ¿qué pasa? Estoy estableciendo con esa persona que menciono dos relaciones distintas. Una relación de formalidad, de incluso respeto o protocolar, obligatoria, o una relación de familiaridad, de intimidad, de incluso desprecio podría ser, si el apodo es agresivo o despectivo, ¿sí? Y esa relación es imaginaria, es decir, la relación es entre un enunciador y la persona mencionada. Si es segunda persona, es una relación inmediata; si es una tercera persona, es una relación mediata, es decir, mediatizada, externa. Pero por supuesto, eso no significa que si yo llamo a alguien por el nombre, efectivamente sea amigo de esa persona. No sabemos. Es la sensación que el enunciador quiere dar. Pero si el emisor es verdaderamente amigo de la persona nombrada, o enemigo, o lo que fuera, eso no lo podemos saber. Lo que tenemos que registrar es lo que quiere expresar a través de ese apelativo, de la manera en que lo llama. Tanto sea segunda persona como tercera persona. Y eso se puede analizar, más allá de que sea deíctico o que se lo llame como locutivo, alocutivo o delocutivo, que todo eso hay que ponerlo, hay que explicarlo, ¿sí? Pero también hay que llegar al análisis de por qué se lo llama de esa manera, ¿sí? Y vuelvo a repetir el caso anterior, en el que, bueno, se utiliza el nombre, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de un texto periodístico, muchas veces eh, se designa a una persona de una manera que la hace más confiable, ¿no? Por ejemplo, uno podría decir, en lugar de decir el doctor fulano de tal, podría decir el famoso neurocirujano fulano de tal, o el experto en criminología fulano de tal. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le estoy dando un estatus de confiabilidad, de tal manera que lo que diga es más confiable, más verosímil, más quizás acertado para el enunciatario. Es decir, el enunciador está construyendo una suerte de personaje cuya aportación, digamos, cuyo testimonio es, por supuesto, más serio que el de cualquiera. Después habría que ver qué dice ese tipo, ¿sí? Y cuál es el caso al que se está aplicando. Porque, por supuesto, en algunos casos, por ser un experto en criminalística o en criminología, o por ser un famoso neurocirujano, podríamos decir que efectivamente tiene mayor derecho a opinar y ser creído en lo que dice. Pero por ahí no, por ahí está hablando de cualquier otra cosa. Y el efecto se quiere producir igual, ¿sí? Engañosamente, porque, digamos, el famoso neurocirujano puede hablar de cualquier pavada, como cualquier otro, pero se está condicionando la lectura de ese testimonio, la comprensión de ese testimonio, ¿sí? Después vamos a ver más adelante en polifonía todo lo que tenga que ver con citas de autoridad, cómo se utilizan justamente los nombres de autores conocidos para fundamentar mi propio discurso. Es decir, para llenar las lagunas, por decir así, los vacíos en mi argumentación, que entonces, bueno, ¿qué hago? Tomo a citas de otros. Y entonces el otro habla por mí, habla en mi lugar. Eso no tiene ningún valor lógico, pero sí tiene un valor argumentativo. Sirve para convencer. Porque si Marx dijo tal cosa, si Freud dijo tal cosa, si la Biblia dice tal cosa, bueno, hay evidentemente un prestigio asociado a esos autores que de alguna manera refuerza mi argumento, ¿sí? Pero acá estamos simplemente hablando de la forma de llamar a las personas, que son los apelativos. Si los apelativos pueden ser desde un apodo muy chiquito como Pancho,
o como el rubio, o como el gordo, hasta un largo párrafo que se refiera a una persona o a un grupo de personas. En ese caso serán plurales, ¿no? Un apelativo que van a encontrar mucho, que es el alocutivo, ¿no? O vocativo en la vieja denominación de la gramática, cuando se hace análisis sintáctico. Muchas veces los discursos políticos empiezan con un vocativo, con un apelativo alocutivo, es decir, segunda persona, plural, es decir, a quién se dirige. Y eso puede llegar a ser significativo, habría que ver, por supuesto, siempre todo el texto, ¿no? Pero ¿qué pasa con determinadas palabras como compañeros, correligionarios, ciudadanos, camaradas, hermanos, ¿no? Eso muchas veces los discursos políticos empiezan de esa manera. Y tienen un cierto significado, más o menos fijo. Pero sabemos por Bakhtin que los significados nunca son fijos. En general, cuando se empieza diciendo compañeros, o compañeros y compañeras, como se dice ahora, se trata en general de un discurso peronista. En general. ¿Por qué en general? Porque en realidad el origen no es peronista, sino el origen es gremial. Es el sindicalismo de principios del siglo XX. Y de hecho se usa siempre en un contexto sindical. En una asamblea todo el mundo se trata de compañeros, incluso en una asamblea estudiantil, si alguna vez van, siempre se habla de compañeros y compañeras, independientemente de su filiación política. Es una forma de designar una igualdad, ¿no? Una equidad entre los participantes. Pero después, por supuesto, el peronismo de alguna manera se apropia de esa denominación y entonces, en general, influye en que uno interprete la palabra compañeros en relación con, eh, con el peronismo. Correligionarios, por ejemplo, era una vieja denominación, un viejo apelativo de los radicales. Camaradas es, en general, entre comunistas. Aunque, paradójicamente, camaradas de armas son en el ejército. En el ejército se llaman camaradas de armas. Entonces, muchas veces en discursos del ejército se utiliza esa expresión, pero se trata de usar completa, ¿no? Camaradas de armas, porque si dicen camaradas solo, queda feo porque se relaciona con el comunismo, ¿no? Camaradas es una palabra que tiene que ver con eso. Un presidente alguna vez, que era peronista, usaba mucho hermanas y hermanos de mi patria, ¿no? Que también es un apelativo alocutivo, plural, ¿sí? Que tenía una resonancia, bueno, en principio no decía compañero, ¿no? Era una manera de decir, bueno, no es que incluyó a peronistas solamente, sino que estoy incluyendo a todos. Pero podría decir compatriotas también, ¿no? Compatriotas es lo mismo, pero hermanos y hermanas es un parentesco imaginario, que es interesante porque tiene cierta relación con el discurso religioso. ¿Sí? En la religión muchas veces se habla de hermanos y hermanas, ¿sí? Más por ahí entre evangelistas que entre católicos, pero de todas maneras se habla mucho de hermanos y hermanas. Entonces, es la forma de darle al discurso un cierto tono religioso, ¿no? Un poco hasta místico, si se quiere. Pero además también un parentesco, ¿no? Somos todos hermanos, somos todos hermanos. ¿Sí? Que es una relación, por supuesto, de parentesco, pero en este caso metafórica. Metafórica y, digo, imaginaria, justamente en el sentido de que, por supuesto, no somos todos hermanos. Es una forma de decir, pero esa forma de decir es metafórica desde ya. Porque, por supuesto, existen los hermanos de verdad. Eso, por supuesto, existe, pero no era el caso. Es un discurso ante una multitud. Entonces, no son todos hermanos. Quería decir compatriotas. También se podría decir ciudadanos, conciudadanos. Ciudadanos viene de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Ciudadanos eran también una forma de igualar a todo el mundo. Ya no había nobles o aristócratas, sino que eran todos ciudadanos.
Incluso si aparecía algún noble o algún aristócrata que todavía tenía la cabeza puesta, se le decía ciudadano también, cuando el tipo por ahí estaba acostumbrado a que lo trataran de su alteza o lo que fuera, ¿no? Si era un príncipe, un conde o lo que fuera, ¿no? Lo trataban de ciudadano, generalmente antes de cortarle la cabeza, sí, desde ya, por supuesto. Pero eso viene de la Revolución Francesa, ¿sí? Ciudadanos. Todo esto tiene una carga histórica, ideológica, etcétera, que hay que analizar. Por supuesto, en el contexto, porque hay que ver si realmente funciona de esa manera o es quizás casualidad o funciona de otra manera completamente distinta. Incluso siempre, por supuesto, teniendo en cuenta la posibilidad de que fuera irónico, que fuera un trato irónico. Eso puede pasar. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta en los apelativos, ¿sí? Fijarse bien dónde empieza y dónde termina el apelativo y qué dice en el apelativo. Y entonces preguntarse por qué usa ese apelativo y no otro. ¿Tiene algún significado especial? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué información transmite? ¿No? ¿Cuánta información transmite? Es decir, que es un albañil o que es un buen albañil, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, te recomiendo a Juan un buen albañil. Bueno, ahí por supuesto, si te lo recomiendo, el hecho de decir que es un buen albañil, ¿sí? Y digamos, no era fundamental que te lo recomiende. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué le estoy agregando a mi forma de llamar a los otros? Eso es apelativo. Siempre personas. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, porque a veces utilizan apelativos para cosas, para lugares, y eso es muy difícil. No niego que en algunos lugares se pueden personalizar, pero es un poquito difícil esto. En todo caso, habría que pensarlo. Habría que ver con qué verbo se usa, etc. ¿No? Porque si yo digo América es un continente gigantesco, bueno, obviamente América es, en este caso, un lugar geográfico, un continente, justamente, ¿no? No es una persona, no es una persona. Entonces, no es un apelativo, América, ¿sí? Porque designa un lugar y no una persona. En cambio, podría llegar a usar en algún texto, con un contexto muy determinado, decir, por ejemplo, América ha sufrido toda su historia la explotación de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí América es un lugar, pero también América está en lugar de de los americanos. Entonces, por ahí podría ser un apelativo, ¿sí? Si fundamentamos que hay una personalización. Es decir, que estoy usando el lugar en lugar de la gente, ¿no? De los americanos. Si yo reemplazo, en este caso, los americanos han sido explotados por los europeos, queda bien, queda bien. O sea que estaba realmente utilizando América en ese sentido, en un sentido que va más allá de lo geográfico. Hay una personalización, ¿sí? Pero eso aparece muy pocas veces, hay que tomarlo con pinzas y fundamentarlo muy bien. Pero cuando aparecen lugares, no son apelativos, ¿sí? Salvo estas excepciones. Siempre los apelativos se refieren a personas o grupos de personas, a una persona o a un grupo de varias personas, dos, tres, cuatro, o un grupo, un número indefinido. Por supuesto que si es una persona singular, y si es más de uno, como ya sabemos, es plural. Esto ya lo sabemos desde mucho antes. Bueno, ahora en un rato por ahí podemos practicar un poquito alguna de estas cosas. Pero me interesa antes dar otro tema teórico para redondear un poco esta cuestión. Si bien después nos quedan otros temas teóricos, pero por lo menos para poder analizar algo con más profundidad, digamos, porque si no nos quedamos con esto nada más y nos faltan algunas cositas. Y el tema que quiero mencionarles ahora, que ya lo deben haber visto, yo lo mencioné la clase pasada, espero que hayan bajado el apunte, que es muy breve, que es el tema de subjetivemas. Subjetivemas. Esto en realidad es muy fácil, pero
como que se va a ir acumulándose un poco de varios temas, por ahí lleva a cierta confusión. En general, lo que se ve mucho al analizar textos, cuando los alumnos analizan textos, es una confusión entre apelativos y subjetividad, ¿sí? Una confusión permanente. Eso hay que tratar de evitarlo. Para eso tienen que tener muy clara el concepto teórico y después los ejemplos que podemos dar y analizar acá en clase, para poder después ver un texto nuevo y no confundirse. Los subjetivemas son palabras sueltas en general, ¿sí? Una palabra, o quizás dos, podría ser, ¿sí? Ahora vemos cuáles. Pero son palabras en las cuales se condensa, se manifiesta de manera evidente y aparente esta famosa subjetividad del enunciador, de la cual hablamos ya hace mucho, desde Bakhtin. ¿Sí? Decimos, todo es subjetivo. Está bien, perfecto. Todo es subjetivo. Pero ahora estamos analizando qué aparece como subjetivo, qué nos demuestra la subjetividad del enunciador. ¿Sí? Porque con decir todo es subjetivo, bueno, está muy bien, pero no decimos mucho. Acá estamos tratando de ver desde el punto de vista práctico, ¿no? Desde el punto de vista del análisis. Estamos tratando de ver cómo esa subjetividad del enunciador se manifiesta a través de distintos elementos, ¿no? Es decir, de personal, apelativos y ahora subjetividades. Entonces hay ciertas palabras que solo pueden ser subjetivas, ¿sí? Y no objetivas, porque efectivamente condensan o manifiestan esa subjetividad. Y esa subjetividad aparece como una relatividad o como una relación directa con lo que el enunciador piensa de la realidad que está expresando. ¿Sí? No es algo ajeno a él como enunciador. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo, un ejemplo que vimos antes, dentro de un apelativo. Si yo digo el doctor fulano de tal, o el neurocirujano fulano de tal, ¿sí? Yo había dicho en ese momento que esa denominación es objetiva. Más allá de que haya una razón por la cual la uso y tengo que tratar, digamos, como analista, ver por qué se usa. Si yo dijera el gran neurocirujano fulano de tal, o el famoso neurocirujano, ¿sí? O el famoso doctor, esas palabras, gran y famoso, no son objetivas, salen de mi subjetividad. Porque ¿por qué es grande? ¿Por qué es famoso? ¿Cómo puedo medir su fama o su grandeza? O cualquier otra palabra. Esas palabras son subjetivemas. Están dentro de un apelativo, por supuesto, mucho más largo. Pero la palabra en sí, grande o gran y famoso, ¿sí? O conocido, quizás, ¿no? O cualquier otra cosa que yo le agregue a la objetividad de que es doctor, o neurocirujano, ingeniero, etcétera. Bueno, ahí estoy mostrando mi subjetividad. Siempre dentro del contexto de quizás de utilizarlo para que la opinión que después va a vertir esta persona sea más confiable, más seria y el enunciatario la tome más en serio. Justamente, eso habría que verlo en cada caso. Pero evidentemente, ¿qué es grande o chico? En general, ¿qué es bueno o malo? Justamente los subjetivemas tienen que ver con este tipo de ejes. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo alto, lo bajo, lo lejos, lo cerca, lo justo y lo injusto. ¿Sí? Todo esto y muchas más, por supuesto, muchas palabras más, solo pueden ser subjetivas, porque no hay forma de medirlas objetivamente. Porque ¿qué es bueno de por sí? ¿O qué es malo de por sí? ¿O qué persona es buena de por sí o mala de por sí? ¿Cómo hago para medir eso? ¿Sí? Para mí una persona puede ser buena, para otro ser mala. No hay un aparato para que mida la bondad de la persona o la maldad.
con todos los estadios intermedios, porque digo bueno o malo, pero podría haber un montón de estratos intermedios, ¿no? No son solamente dicotomías. Supongamos un parcial. Un parcial puede ser excelente, muy bueno, regular, muy malo, malo, ¿no? Todo eso implica subjetividad, ¿no? Lo mismo que alto o bajo, cerca o lejos. ¿Qué es cerca? Y bueno, depende. Por ahí, para mí, 20 cuadras es cerca. Y por ahí una persona en el campo, qué sé yo, 40 cuadras, 50 cuadras, 60 cuadras, es cerca. ¿Sí? O al revés. No hay manera de determinar qué es cerca o qué es lejos. O qué es fácil o qué es difícil, por ejemplo. También es interesante eso. ¿Qué es fácil? Por ejemplo, un libro. Yo puedo leer un libro y decir, wow, qué difícil que es. Y lo lee otro y dice, no, para mí es fácil. Bueno, no hay manera de medirlo. Entonces, eso también es fácil, difícil, con variantes, con cualquier variante, también son subjetivemas. ¿Sí? Lindo, feo, ni hablar. ¿Sí? Ni hablar, porque eso además tiene hasta cuestiones asociadas de manera cultural, ¿no? Sobre todo referidas a las personas, ¿no? Si yo dijera lindo día o feo día, qué sé yo. Hoy fue un día horrible, ¿sí? Para la mayoría probablemente, pero por ahí a uno le gusta. ¿Qué es un día horrible? ¿Qué sé yo? Por ahí además podría haber llovido 20 días y hoy no llovió y entonces es mejor que los días anteriores. Mejor, peor, también es subjetivo. ¿Sí? Por ahí a alguien le gusta un día así y dice, bueno, hoy fue un día lindo, qué sé yo. Pero en el caso de las personas, además, decir de una persona que es linda o fea o hermosa o horrible o repugnante o atractiva, obviamente implica una subjetividad. No solo individual. Recuerden que siempre que hablamos de subjetividad, hablamos también de una cierta subjetividad ideológica o cultural o social. Y en este caso muchas veces están en juego modelos de belleza y por lo tanto modelos de fealdad también. Lo que se llama muchas veces un cuerpo hegemónico, como se dice ahora, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Pero también se aplica a los hombres, que bueno, tiene ciertas características, ¿no? Y son características asignadas de manera cultural, social, que no era así hace 40 años, 50 años, y mucho menos hace 300 años, 400 años. O no es así en otras culturas, distintas a la nuestra, donde esos rasgos que acá se consideran bellos y hegemónicos, en otra cultura no se considerarían así. Perfectamente podría ser todo lo contrario. Es decir, una mujer o un hombre bellos para nosotros podrían ser horribles en otra cultura, feos en otra cultura y no atractivos en otra cultura. ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay una subjetividad individual, pero también cargada de una historia, de una cultura, una ideología, ¿no? Que, bueno, eso pesa también dentro de la subjetividad. No digo que no haya variantes individuales, porque por supuesto las puede haber, pero evidentemente uno dice, bueno, qué sé yo, Brad Pitt es lindo, y sí, la mayoría piensa que es lindo. Ahora uno puede decir, bueno, no me gusta, a mí no me gusta Brad Pitt, qué sé yo. Sí, se puede decir, sinceramente, se puede decir. O Scarlett Johansson. Bueno, a mí no me gusta Scarlett Johansson. Sí, alguno lo puede decir. ¿Sí? Hay una variante individual siempre, hablando sinceramente. Pero sin duda hay consensos sobre la belleza de Brad Pitt o de Scarlett Johansson. Esos consensos implican entonces una presión social y cultural, que uno por supuesto la vive en carne propia como si fuera individual, porque incluso puede sentir cosas, ¿no? Físicas, emocionales, ¿no? Psicológicas respecto de personas atractivas o que son consideradas bellas por todo el mundo, ¿sí?
Entonces, evidentemente, uno internaliza esas características, pero no dejan de ser subjetivas. Y entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la belleza de algo o de alguien va a ser subjetivo, siempre. O sea, todo lo que sea hermoso, bello, lindo, o por otro lado feo, horrible, repugnante. Bueno, todo eso implica también subjetividad y aparece en esa palabra exclusivamente, en esa palabra. Por eso digo palabra suelta, palabra única, palabra que se puede aislar, que se puede destacar, como si hiciera lucecitas, ¿sí? Nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué dice esto el enunciador? ¿Sí? ¿Por qué dice que tal cosa es buena o tal cosa es mala? Fíjense, también otro ejemplo muy bueno, justo e injusto. ¿Qué significa justo e injusto? Es decir, con arreglo a justicia o no, ¿no? Es decir, que algo es perteneciente a la justicia o no perteneciente a la justicia, pero no como institución, sino en cualquier cosa. Por ejemplo, un sueldo justo. ¿Qué sería un sueldo justo? No hay manera de determinar qué es un sueldo justo. Nadie cree que gana un sueldo justo, o quizás sí. Bueno, puede haber alguno que crea que es un sueldo justo, pero de todas maneras no hay forma de determinar qué es eso. Otra cosa es un sueldo de acuerdo a una ley determinada y, digamos, supervisada por la justicia. Bueno, sí, por supuesto, hay convenios, hay escalafones, hay estatutos, donde se dice, bueno, si trabajas en esta empresa, en tal puesto ganas tanto. Y si ganas menos, sería injusto. En realidad sería ilegal, ¿no? Pero eso ya sería más bien objetivo, porque si es ilegal, lo puede determinar un juez. Y si lo determina un juez, hay objetividad. Pero lo justo e injusto en general, y no se puede determinar, porque para mí mi sueldo es injusto. Yo quisiera ganar más, ¿sí? Otras personas, en cambio, podrían decirme, no, vos ganás demasiado. Vos ganás demasiado, tendrías que ganar menos. Tu sueldo es injusto, pero porque ganás menos. Porque ganás más de lo que te mereces. Yo digo que gano menos de lo que me merezco. ¿Cómo determinar eso? No hay un aparatito para medir la justicia de algo. O que a alguien le pase algo malo, por ejemplo. ¿Sí? Cuando uno dice, me pasó algo malo. Claro, es malo para mí. Por ahí es bueno para otras personas. O no, o no. Hay cosas que uno podría decir, bueno, pero es malo para cualquiera. Es cierto, pero no deja de ser subjetivo. Lo malo y lo bueno. Porque no hay manera de medirlo. ¿Sí? Hay incluso relatos interesantes sobre lo malo o lo bueno, ¿no? Largos relatos, sobre todo de origen oriental, pero en general tradicional, ¿no? Del tipo, qué sé yo, el muchacho se cae del caballo, del burro, se parte, se rompe las piernas. Es malo. Bueno, hay una guerra, lo van a buscar, ¿sí? Lo van a buscar para reclutarlo, para que vaya a la guerra, y como tiene las dos piernas rotas, no lo reclutan. ¿Sí? Se salva de ir a la guerra. Por lo tanto, no era tan malo. ¿Sí? Peor es ir a la guerra. ¿Sí? Pero no era tan malo haberse caído. Bueno, digamos, la relatividad de lo malo o lo bueno también puede tomarse como una manifestación de la subjetividad. Más allá de que haya, bueno, se va a cortar, más allá de que haya cosas que, bueno, todo el mundo diría, y esto es malo, es horrible, qué feo que te pasó esto, o qué bueno que te pasó esto. También hay consensos, pero que haya consensos no significa que haya objetividad, salvo el consenso científico, donde, por supuesto, ahí hay una